Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hoy quiero explicarle cuál es la verdadera iglesia de Cristo. ¿Lo de los evangélicos o la iglesia católica? Leemos en San Mateo capítulo 16 versículo 13 a 18. Leemos: Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús pregunta que quién era él. Sus discípulos le respondieron. Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. La gente que le seguía a Jesús lo seguían, pero no lo conocían quién era Jesús. Así pasa lo mismo con los supuestos evangélicos, con los supuestos pastores, que dicen que aman a Jesucristo, pero ni son capaces de poner en práctica, de estudiar la Santa Biblia, ni son capaces de estudiar cuál es la verdadera iglesia de Cristo. Seguimos leyendo. ¿Y ustedes quién dicen que soy?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro respondió, pero aquí no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Simón significa arena. Seguimos leyendo. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medio humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pedro seguía a Jesús y sabía quién era Jesús. En verso 18 viene lo más bueno. Y yo te digo que tú eres Pedro. ¿Recuerdan el versículo anterior que se llamaba Simón? Simón significa arena. Ahora Jesús en el verso 18 lo llama Pedro. Pedro significa piedra. En hebreo, Kefas, que significa roca o piedra, que son lo mismo. Y yo te digo que tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Mi iglesia. No dijo mis iglesia. Porque si dijera mis iglesias, tal vez tienen razón los protestantes, que sus iglesias son de Cristo. Pero aquí solo tiene una iglesia, que dijo mi iglesia. Seguimos leyendo. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Ni siquiera el diablo puede vencer la iglesia de Jesucristo. Y ustedes son testigos, mis hermanos, que los falsos pastores critican a la iglesia católica, hablan mal a la iglesia católica. ¿Pero acaso la iglesia católica se ha destruido? Jamás. Pero la iglesia protestante hablan y gritan y que esta es la iglesia de Jesucristo. Falso. La verdadera iglesia de Jesucristo empezó en el año 33, que Jesús lo construyó a la persona de Pedro. Y la iglesia católica tiene sucesión apostólica y la iglesia protestante no. Ahorita hay un falso pastor, Carlos Rivas, que ya está construyendo su iglesia. Fíjense, hermano, ¿en qué año empezó a construir su iglesia? ¿En qué año empezó a construir su iglesia? Estos años empezó a hacerlo. ¿Acaso este año empezó la iglesia de Jesucristo? No.
La iglesia de Jesucristo empezó en el año 33. Por eso, hermanos pastores, supuestos pastores, aunque ustedes dicen que predican la verdad, nunca predicarán la verdad. Van a predicar la verdad cuando están en la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Y no han visto ustedes, hermanos, cómo predica Carlos Rivas? Que predico la verdad, que predico la verdad. Se mira que sí predica la verdad, pero no. Todos los falsos pastores, aunque se mira que predican la verdad, nunca predicarán en la verdad, porque no están en la iglesia verdadera. Porque la iglesia de Jesucristo solo hay una. Y tenemos que ver quién. Ahora vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3 a 15. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15. Para que si me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Si un pastor me dice que la iglesia católica no es la iglesia verdadera, entonces la iglesia que habla aquí, Pablo, ¿dónde está? Que un falso pastor me lo diga, ¿dónde está la iglesia que habla Pablo aquí? ¿Dónde está? Si la única iglesia que lleva más de 2000 años, la iglesia católica, y la iglesia protestante apenas 500 años. Y la iglesia católica es base y fundamento de la verdad. ¿Por qué? Porque viene desde los apóstoles y tenemos sucesión apostólica. Seguimos leyendo, hermanos. Vamos en Hechos capítulo 1, verso 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Aquí pura Biblia, hermano, porque si no, antes que los pastores se van a decir que son palabras mías. No. No les pido, hermanos, que crean en mí. Crean en la palabra de Dios. Si ustedes dicen que son pastores, pues estudien la palabra de Dios y estudien cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Hechos capítulo 1, versículo. Leemos en el versículo 12 a 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Desde el monte llamado de los Olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén. Un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, oraban junto con María, la madre de Jesús. ¿Y quién es la iglesia ahorita que tiene la Virgen María, que respeta a la Virgen María? La iglesia católica. Y los protestantes, los falsos pastores, hablan mal de la Virgen María. Ven, hermano, que la iglesia protestante, evangélica, no es la verdadera iglesia. Aunque dicen que sí lo es, pero no lo es. Para que ustedes, hermanos, sepan que la iglesia católica es la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia católica tiene la tumba de los apóstoles. ¿Y quién hizo la Biblia? La Biblia hizo el Papa San Dámaso I. Fue el Papa número 37 de la iglesia católica.
Fue papa en el año 366 y murió en el año 384. Fue papa 18 años con 2 meses. Él fue que hizo la Biblia, porque no estaba la palabra de Dios así. Eran como rollos, eran pergaminos. Y él los juntó, uno estaba en Éfeso, uno estaba en Corinto, uno estaba en diferentes lugares. Y él los unió y los hizo Biblia. La Biblia significa pequeña biblioteca. Ven, hermanos, que la Iglesia Católica hizo la Biblia, para que se mire que la Iglesia Católica, para que crean que la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Ahora leemos en Mateo capítulo 28, versículo 19 a 20. Mateo capítulo 28, versículo 19 a 20. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús envió sus apóstoles a bautizar a los primeros cristianos, y Jesús les prometió que estarían con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y si los pastores y si los protestantes dicen que la Iglesia Católica no es la verdadera, entonces que me digan cuál es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Y si dicen que la Iglesia Católica no es la verdadera, entonces Jesús es mentiroso, que iba a estar con su iglesia todos los días. No, hermano, Jesús no es mentiroso. Los mentirosos, los falsos, son los pastores. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.